Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Global. Esta vez vamos a estar hablando de China, que increíblemente hace mucho que no tocamos el tema China. En otras temporadas hablamos bastante. Y para esto tenemos a una voz autorizada en la materia que, bueno, ahora vamos a estar presentando. Y me acompañan acá, como siempre, Punto Global, Sara y Ana. ¿Cómo están? Sí, la que quiera. Hola Gastón, hola Ana, compañera, mucho gusto. Gustavo, estoy muy feliz de estar en este nuevo episodio, un tema muy interesante e importante. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación a los tres. Hola, igualmente también quería saludar. Qué lindo volver a estar en otro capítulo y se viene un tema bastante interesante sobre China. Así que vamos a arrancar. Sara, cuando Bueno, quieras. todos los años se anuncia el estancamiento chino, la crisis inmobiliaria, el envejecimiento demográfico, la deuda de los gobiernos locales y la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Acaso China ya no crece como antes? ¿Hacemos un diagnóstico correcto desde Occidente? En este episodio vamos a explorar la economía china a fondo, junto a una persona autorizada en la materia. Este es Gustavo Alejandro Girado, magíster en Relaciones Internacionales y licenciado en Economía de la UBA. Es director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús y del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano en la misma universidad. Bueno, quería empezar hablando sobre la economía de China, Gustavo. Se suele decir que ya no crece como antes, que tiene un gran problema demográfico por delante y que enfrenta potenciales crisis en varios sectores, por ejemplo, el inmobiliario. Teniendo en cuenta que llevas años estudiando este país, ¿confirmarías o desestimarías estas consignas? No, son tres afirmaciones ciertas, por lo que yo tengo leído y por lo que he podido indagar estando allí, pero son cosas diferentes, claro. Todo conforma, digamos, un mismo sistema, pero se pueden abordar en forma individual y si querés, me preguntás por la primera que vos quieras y te comento mi parecer al respecto. Recuerdo me comentabas que la economía china crece menos que antes, ¿sí? Claro. Bueno, justamente sí, es así, la economía china crece menos que antes porque es lo que debe suceder con cualquier economía que va madurando. No sería sensato, sería inconcebible, de hecho, que creciese a las mismas tasas de 2 dígitos que lo estuvo haciendo durante 30 años entre fines de la década del 70 y los primeros 20 años del siglo XXI. Eso respondía a fuertes desequilibrios, a aquel crecimiento de 2 dígitos, a una inmensa cantidad de dinero que viene de afuera para aprovechar una múltiple cantidad de factores positivos que se abrían para la economía china, que era campesina y muy empobrecida, y tenía todo el futuro por delante, por decirlo así. Cuando se abre a la atracción del capital extranjero en el 79, recibe mucha plata, hay mucha inversión que va para aprovechar el factor económico que China tiene en abundancia y casi gratuito, que era la mano de obra. En ese entonces, en China se hace mucho producto, mano de obra intensivo de baja composición tecnológica, en cantidad, y se exporta desde China porque las transnacionales se radican en su territorio. Eso es la década del 80, la década del 90 del siglo pasado. Ahí crece mucho y muy rápido. Estoy tratando de ir a tu pregunta. Pero como sucede en cualquier otro proceso en los cuales la economía crece y se desarrolla, que son dos procesos diversos en la economía política y no necesariamente tienen que ir juntos, una economía puede crecer y no desarrollarse. En el caso de China, crece y ese crecimiento lo convierte en desarrollo. Cuando eso sucede y la economía va elevando el nivel de bienestar promedio de su población año tras año, es natural que crezca menos porque no solo por aspectos de la productividad, sino porque el capital va agotando su calidad en la medida que no se va rejuveneciendo. Esto es muy schumpeteriano. En la medida que se van agotando muchas formas de hacer las cosas, voy a tratar de ser claro, la intensidad o el capital que se utiliza es de cada vez mayor calidad. Entonces es extremadamente productivo, pero no necesariamente una economía crece a las mismas tasas que antes, porque si antes tenías la gente
a nivel muy empobrecida y de repente alcanza educación primaria, educación secundaria y hoy sus hijos van a la universidad, bueno, ahora esos planos educativos, por ejemplo, están cubiertos para toda la sociedad, prácticamente para toda la sociedad, entonces ya al alcanzar mayores niveles de crecimiento en los niveles educativos, solo se da sobre la cresta de la ola y no sobre la masa inmensa de estudiantes que desde el secundario ingresan a la universidad. Lo mismo pasa con la manufactura, lo mismo pasa con la producción de energía, lo mismo pasa con la producción o el consumo o la elaboración de servicios. Una vez que se completan los estamentos básicos en una sociedad que no los tenía satisfechos, bueno, ahora la gente, por ejemplo, antes no comían proteína animal, en la medida que empiezan a comer proteína animal, bueno, ahora mejoran la calidad de la proteína animal y pasan de comer pollo a comer carne vacuna. Pero eso no sucede en toda la sociedad en su conjunto, como antes sí de la proteína vegetal pasaron a comer proteína animal. Aquellos saltos son magníficos y en tasas de crecimiento nacional se dio el PBI crecimiento de 2 dígitos durante casi 30 años, y ahora lo hace a un promedio de un 5%, entre 5,5 y 4,5%, como es este último semestre, que son tasas mucho más bajas, siguen siendo mucho más altas que cualquier economía del hemisferio norte occidental, sigue siendo la economía que más rápidamente crece en el mundo de ingresos medios, pero ya no es la economía que más crece del mundo porque hay otras, como eventualmente Vietnam, quizás Indonesia, que también tienen una gran cantidad de población también en una situación de demanda insatisfecha, es decir, la gente todavía no tiene todas sus necesidades satisfechas, hay mucha demanda aún, crecen y por lo tanto hay mucha tracción todavía para crecer a tasa de 2 dígitos. Entonces, en términos objetivos, numéricos, hay economías que crecen más que China, y China ya crece en forma, no solo por formato, sino también a una velocidad mucho más parecida a una economía desarrollada. Así que con eso estoy tratando de responder la primera parte de la pregunta. La otra refería a la cantidad de población es decir, una tasa de natalidad menor. Sí, efectivamente, la tasa de natalidad menor es un problema efectivamente en China. Estaba trabajando allí cuando se dieron los primeros resultados censales, donde por primera vez en un ciclo muy largo, la población en China decayó un año respecto del año anterior. Y eso, dicen los chinos, es resultado de muchos factores, por supuesto. Esto no es una cosa, primero que no sucede solo en China, y para ejemplo tenemos la República Argentina, sino que sucede en gran parte de las economías del mundo, especialmente en las de desarrollo de ingresos medios y de ingresos altos. Esto primero es una tendencia internacional. Y en segunda instancia, en China está impactando los efectos de la política de hijo único, que durante varias décadas se implementaron justamente para alivianar la pobreza. Esto es, en la medida que China era una sociedad muy empobrecida, creo que ustedes saben que una de las cuestiones que más caracteriza al proceso de desarrollo chino estas últimas décadas es que sacó a unas varias decenas de millones de personas de su condición de pobres. Entonces, cuando eso sucede en China, es mucha mayor la cantidad de gente que accedió a un nivel de consumo mínimo, pero con las necesidades básicas satisfechas, y para que el alimento y la dependencia de China sea menor, se implementa una política, cuando China tenía tasas de natalidad altas, totalmente parametrizadas con un país muy empobrecido, la política pública fue de desalentar el crecimiento poblacional. Entonces se alentó, y en todo caso no se prohibió que las familias tuviesen más de un hijo, pero sí se sancionaba o se le ponía una multa o tenían que pagar más a aquellas familias que lo tenían. Bueno, esas restricciones ya no existen, en los hechos ya no existen, nominalmente existen en algunas provincias, la multa que hay que pagar es mínima, y aquellas familias que tienen un mejor pasar no tienen inconveniente en tener más de un hijo. Pero las consecuencias del impulso de las familias de un solo hijo han llevado a que la competencia profesional, la incorporación de la mujer al mercado laboral y con muchas de las características similares a lo que sucede
en economías del hemisferio norte occidental, las familias tengan hijos bastante más tarde de lo que lo tenían culturalmente, a los que lo tenían culturalmente habituados antes, la sociedad china, y entonces tienen ahora menos hijos, los tienen más tarde, y esto está teniendo consecuencias, por supuesto, sobre la vida laboral. Porque como va a suceder en Argentina, o está eventualmente sucediendo, esto va a tener una traducción luego con la cantidad de gente que trabaja en forma activa, en blanco, que hace los aportes para sostener a los pasivos. Y esto claramente va a tener consecuencias. En el futuro, China está haciendo políticas que las están haciendo desde Estados Unidos hasta Hungría, desde Suiza hasta Uruguay. Muchos países del mundo están haciendo políticas, algunas poniendo plata para que las familias tengan más hijos. En China se están alivianando mucho la situación impositiva de las familias que tengan más de un hijo. En determinadas provincias se alientan con reglamentos provinciales, y en algunas villas se estimula la formación de parejas, y de hecho se está desestimulando, y esto es mucho más reciente, que las redes sociales que están preparadas para que la gente se conozca, se están desalentando porque pretenden que la virtualidad no reemplace a la vida real en el sentido de la formación de familia. Y no hablo de matrimonios, hablo de parejas que puedan tener hijos. No sé si la parte de la respuesta está dada con este comentario, pero no quiero poner a China en un lugar muy especial al respecto porque en Argentina el impacto en términos proporcionales es aún mayor, el término de la caída de la tasa de natalidad. Sí, Gustavo, y quedaba, no, para ir a la tercera parte, perdón que sí. Así ya cerramos por lo menos esta introducción. Vos decís que China no está en un lugar especial porque pasa en Occidente, pero quizás en la parte inmobiliaria, y vos ahora desmentinos si esto es así, la tercera afirmación, Sí. si hay una crisis inmobiliaria producto de todo el crecimiento demográfico que tuvo, que probablemente esa gente no ocupó o no vaya a ocupar esos edificios, esas moles que se hicieron ciudades de un día para el otro, si esto es así o no. Gastón, son tres temas diferentes. Las ciudades que me tocó ver hacer allá por el 2005, ese hecho, que por supuesto implicó una gran inversión pública y por lo tanto un aumento de la demanda agregada muy alta, es decir, mucha inversión pública, por lo tanto crecimiento del producto muy alto, nos preguntábamos, los visitantes de China en ese entonces, por qué estaban haciendo eso, y eran realmente floreros a la distancia, eran transitar miles de kilómetros en la ruta y ver, claro, floreros a la distancia, separados por 30 kilómetros, 40 kilómetros, de ramilletes de edificios altísimos que estaban vacíos. Y luego me explicaban, desde entonces y hasta ahora, que estaba vinculado con la necesidad de no saturar la infraestructura en las zonas urbanas y periurbanas más desarrolladas. Esto es como, en ese entonces la gente no podía transitar libremente adentro del país. Vos si nacés en una ciudad, tenés la posibilidad de trabajar en tu ciudad, pero no podés libremente mudarte a otra, así como tampoco de un día para el otro comprarte un departamento en una ciudad en la cual vos no naciste, en la que no aportaste tus impuestos, e irte a trabajar repentinamente, sino que para eso tenés que pedir permisos, y que tenía que ver con permisos de tránsito. Para evitar lo que fue en China una gran movida mirando el mapa de frente, desde el occidente hacia el oeste, hacia el este, que es donde en la zona del este y del sudeste del país están las ciudades más desarrolladas, con mejor infraestructura, y entonces tenían las mejores universidades, es que China puso mucha plata en el centro y en el oeste del país durante las últimas 3 décadas, justamente para evitar esas masivas movilizaciones de gente buscando un futuro promisorio. Te decía que eran varias cosas diferentes porque ahí está involucrado el hecho que China, para principios del siglo XXI, empezó a tener menor cosecha granaria paulatinamente, y esto fue hasta el 2004, y tenían que evitar que cayera la cosecha de granos porque eso tenía un problema de satisfacción de alimentos muy importante. Esto es, la autosuficiencia alimentaria en China estaba corriendo mucho riesgo a principios del siglo XXI, y
¿Por qué? Entre otros motivos, porque la doble cosecha anual la habían perdido porque los jóvenes se iban de la zona rural a la zona urbana. Entonces te uní varias cosas, las universidades, la mejor vida en el este, la gente que se traslada del oeste al este, las familias que se desintegran, por eso también hay menos hijos, y los abuelitos o los padres mayores y los ancianos que tenían una vida rural, ruralizada, ese había sido su desarrollo familiar desde la Revolución China, desde mediados del siglo pasado, se quedaron sin los brazos jóvenes para hacer la doble cosecha. Entonces China empezó a perder cosecha de granos. Para evitarlo, hacen mucha política para que la gente se quede en sus lugares de origen, crean las universidades en el centro y en el oeste, desarrollan mucha infraestructura, especialmente a partir del 2008, en el oeste. Hay muchos proyectos en el medio que las involucran, y las ciudades, esas que vos veías vacías, o que te contaron que eran vacías, y tenían que ver con la gente, no, tenían que ver con el impedimento de que la gente que se trasladase no saturara las zonas urbanas, porque China no iba a aguantar esa situación. Y era crear polos de desarrollo en lugares lejanos de aquellas zonas periurbanas ya desarrolladas y ya muy congestionadas. Estamos hablando de épocas en las que China tenía mucha contaminación ambiental, mucha más de la que hay ahora. Entonces, esos desarrollos inmobiliarios, Gastón, no están vinculados con lo de la crisis actual. Perdón. La crisis actual sí, efectivamente, es importante. Hay una parte que puede estar oculta debajo de la alfombra, a la cual yo, por supuesto, como occidental no tengo acceso, no tengo un pleno conocimiento, pero hay una parte vinculada con la apertura del mercado de capitales y la creación de una fuerte burbuja inmobiliaria. Y aquí están las grandes compañías desarrolladoras de inmuebles, como las conocemos en Occidente, que tenían apalancado la creación de desarrollos inmobiliarios a partir de la venta es decir, hay inversiones que se hacen a partir de la venta de cosas que todavía no están construidas. La venta a futuro, por lo tanto, es la típica ficción de la burbuja occidental. No sé en cuánto puede haberse escapado la tortuga al gobierno chino, pero por mi experiencia estudiándolos, no parece haber sido tan del entorno clásico a como acontece aquí en Occidente, pero hay un problema inmobiliario con la insolvencia de un grupo muy grande, Evergreen, que tiene consecuencias muy serias porque estaba vinculada con un par de bancos provinciales. Entonces está un crack en ciertas zonas rurales donde la gente fue a buscar su dinero y no lo tenía. Por supuesto, esos apalancamientos y las garantías cruzadas no son del típico caso de la crisis en Occidente del 2008, tercer trimestre del 2008-2009, de la subprime. ¿Se entiende? No es la crisis típica Occidente de la burbuja inmobiliaria por apalancamiento con bonos basura. Allí es por venta futura de inmuebles no hechos, es decir, el uso de apalancamiento con deuda en realidad. Y ese problema China lo abordó de maneras diferentes. Entiendo que lo está resolviendo y desconozco, eso me parece que está en pleno proceso, pero estando allá, yo vi que primero habían pensado en dejar que los desarrolladores quebrasen, atendiendo a las víctimas como Estado, pero sin salvar a quien se había comportado en forma tan arriesgada, en forma muy marginal respecto a la legislación china. No pasó solo con un desarrollador, pasó con 2 o 3, eran grandes, y algunos estaban vinculados, como les dije, con bancos regionales. Decidieron finalmente atender el problema con dinero para que le puedan devolver a los damnificados, pero no darles todo el dinero, sino obligarlas a usar sus propios patrimonios para respaldar las deudas en las que habían incurrido. Es decir, hay un cambio de garantías. Yo creo que están en plena negociación de esa problemática. La han alargado en el tiempo. Ya han intervenido los 4 bancos públicos para absorber la problemática bancaria de los bancos regionales que habían tenido problemas de las deudas provinciales, como les decía,
y han alargado los plazos de vencimiento y han reducido las tasas de interés. Entonces, me hace pensar que el Estado está cargando con parte de la problemática, pero ahora, como sucede con el caso de las startups, haciendo legislación para que esto no les vuelva a ocurrir. Los costos de occidentalizarse son muy altos para una sociedad que funge como un régimen de partido único, si bien es una democracia carácter clásico, porque son varios partidos políticos los que participan, funge como un régimen de partido único en donde hay una sola voz y hay un Estado que es prácticamente omnipresente, ¿no? Permiso. Aprovecho este momento para decir que me resultaba muy interesante esto de que las políticas chinas estaban buscando que los jóvenes se sigan conociendo en persona, porque Sí. justo hace unas horas se dio de baja en China una novia virtual que estaba hecha con IA, donde había más de 300.000 usuarios y les quedaba un día de despedida. Entonces me pareció muy adecuado juntar todo con nuestra realidad hoy en día con la inteligencia artificial y la dependencia emocional también que genera en los jóvenes y poder redirigirlo a la realidad. Pero bueno, Sí. continúo con la pregunta. Sí, No, perdón. pero permitime decirte que hace apenas menos de unas semanas hubo el primer encuentro con 29 presidentes de la región, Huayco, en donde hicieron la primera conferencia internacional para comenzar a regular la inteligencia artificial. Esto está encabezado con una entidad que han creado en Shanghai y han adherido muchos presidentes de la región porque no van a permitir que se les escape la tortuga, y ahí estoy hablando bien en criollo, para que esto que vos bien comentás recién, Ana, se consolide. Ya están yendo por ese tipo de problemáticas porque no quieren tener cosas que están viendo que en Occidente están creando muchos problemas. Como en muchos otros segmentos manufactureros y de servicios, China suele parar la pelota, detener la situación para abordarla políticamente, regularla y luego sí dejar que el capital trabaje con la libertad que, entre comillas, le permite una regulación que aquí en Occidente no existe. Entonces, de ahí vienen tantas confusiones y eventualmente tanta necesidad de Occidente de etiquetar el régimen de acumulación de capital en China y con esas grandes dificultades que entre capitalismo, comunismo, socialismo con características chinas, pero es una dictadura, pero es una democracia. Toda esa problemática es nuestra, no es de ellos. Porque entienden de qué manera abordar estos problemas, creen que es la manera de hacerlo, no los estoy juzgando. Lo que sí sé es que muchos de los problemas que tenemos aquí, ellos no los tienen porque abordan este tipo de soluciones. Y ese es el punto. ¿Lo abordan porque pueden, porque hay un régimen de partido único? ¿O porque hacen todo el resto de cosas mejor que nosotros? Bueno, la pelota está en nuestro campo para discutirlo, pero me parece muy interesante que mencionaras eso porque es justo lo que está pasando en este momento. Bien, a mí me interesa mucho esto porque justamente la pregunta que sigue a continuación es, ¿qué rol cumple este Partido Comunista del que estamos hablando en China, en la economía china? Y si es tan centralizado como nosotros creemos acá en Occidente, ¿es de esas características que nosotros les imponemos también? Bueno, cuando vos hablas en primera persona del plural y decís nosotros, yo no sé a quién te referís. Si te referís a todo Occidente, tenemos un grado de subjetividad, una creación subjetiva, un formato mental, está absolutamente plagado de prejuicios, y de eso no tengo duda de lo que estoy diciendo, porque yo vivía allá un tiempito, y fui muchas veces, y de hace mucho tiempo que voy. Y yo no tengo nada de especial. Es decir, yo soy un ser humano común, con estudios en economía, que fui a estudiar y a trabajar a China, y a otros países de la región, estudié en Japón en su momento, y no tengo ni que defenderlos ni que atacarlos, ni a los chinos ni a su política. Así que, hecha esa salvedad, yo estoy muy contaminado por haber estado allá y yo no opino, como creo vos estás tratando de decir, Ana, respecto a la mayoría. Yo lo que escucho, observo, es una tonelada de prejuicios que cotidianamente se vuelcan para tratar los temas, pero también soy
consciente de que los medios de comunicación masivos tienen pocos dueños, están permeados por, por su origen, el origen de ese capital, que es el hemisferio norte occidental, y gran parte de todo lo que leemos está absolutamente tamizado por el interés de aquellos que escriben las noticias y que trabajan para los medios. En definitiva, nos hacemos la imagen de China que quieren que nos hagamos. Es muy difícil para nosotros viajar hasta allí y tomar nuestra propia impresión de los sucesos. Es muy difícil para nosotros desde acá, es muy costoso, es muy lejos, culturalmente son muy distintos. Entonces, tomamos lo que podemos tomar. Y lo que nos viene por la televisión, lo que nos viene por la radio, está muy tergiversado. Está fuertemente tergiversado. Y si hay una disputa hegemónica en planos extremadamente importantes para definir quién va a regir la acumulación del capital durante el siglo XXI, y si esos quienes lo van a hacer van a hablar en inglés, o lo van a hacer en chino mandarín, o en sánscrito, o en lo que sea, si la disputa global entre hegemones está dada en ese terreno, pues bien, nosotros vamos a tener una imagen muy tergiversada, vamos a continuar con unos grados altísimos de subjetividad, se nos van a armar una imagen en nuestro, perdón por la redundancia, en nuestro imaginario sobre China, con todos los males que se pueden ustedes imaginar, y China va a ser tan malo como los dueños de los medios de comunicación quieren que vos creas. China va a ser tan fea, tan olorosa, tan ruidosa y tan amarilla como los medios de comunicación que nos bombardean permanentemente quieren que vos te imagines. Entonces, es muy necesario acercar las culturas entre Oriente y Occidente, pero fundamentalmente entre China y Argentina, que es nuestro caso en este punto, porque conociéndolos se cae una enorme cantidad de prejuicios, se derrumban a un nivel inimaginado, porque me ha pasado a mí y yo hace más de 30 años que trabajo el tema. Entonces, yo creo que incluso acepto las preguntas que me vienen con este matiz, porque sé perfectamente dónde estudió la gente, de qué manera se formó y qué chip tiene en la cabeza para abordar China, y entiendo que tiene una fuerte distorsión. Mi tarea como académico es justamente tratar de limar esas distorsiones y hacer mi aporte para que Argentina se aproxime lo más que pueda a China, del mejor lugar conveniente para mi país, para Argentina, porque hay muchas maneras de hacerlo, y dadas las características complementarias de ambas economías, me parece muy piola hacer una tarea misionaria, prácticamente educativa, para romper con esos prejuicios. El Estado, Ana, sí, efectivamente en China es extremadamente poderoso, es prácticamente omnipresente, pero los mecanismos de mercado están presentes en toda la sociedad, y en todo China, en gran parte de los productos que se mercadean, los precios se fijan a partir de la oferta y la demanda. Pero nadie puede hacerse el piola, porque en China hay una fuerte participación por parte del Estado para que el proyecto colectivo se cumpla y nadie en forma individual tenga una ventaja por encima de los demás, tal que arruine el futuro de sus pares. Es decir, va a decirlo más fácil, es un proyecto colectivo que está por delante de un proyecto individual. Dicho de otra manera, ese proyecto colectivo tiene está cuidado por el Estado, que está administrado por un partido político. Y acá, si se quiere, la frutilla del postre, este es un partido político, el Partido Comunista de China, que creó la República Popular China, y no al revés. La República Popular China fue creada por el Partido Comunista luego de una guerra civil. Entonces, las características que tiene la República Popular están dadas por algo que le hizo de caja, es decir, por una estructura institucional superadora, mayor en su momento, que era el Partido Comunista de China. Quienes lo establecieron, lo rigieron desde a partir de 1921, son personas que tenían una determinada matriz respecto a lo que tenía que ser esa república, y rigieron la conducción de ese país
de esa República Popular con mano muy firme durante muchas décadas. Ese proyecto ahora se ha convertido, si no la primera, en la segunda economía del mundo, donde ya no hay más indigencia y donde las necesidades básicas están satisfechas y tiene la segunda población más grande del mundo. Si eso es bueno, si eso es malo, yo no lo voy a decir. Lo que te estoy diciendo es, objetivamente, números ciertos y totalmente probados por Occidente. No lo dice el FMI, lo dice el Banco Mundial, no lo dice Gustavo Girado. Así que las conclusiones las deberían sacar los demás, que tienen mucho... hay un ideario, hay una construcción, y yo comprendo que hay una construcción al respecto, porque yo también fui a la escuela primaria, fui al secundario, yo también fui educado en una universidad que tiene era neoclásica, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que de gente de izquierda en la formación, yo no tuve nadie, particularmente. Así que no tuve... Si me enteré de algo de China en la universidad, fue que eran unos malos comunistas que se comían a los niños, como yo leía en las selecciones de Ryder Digits cuando yo era chiquito, en los años 60, y publicaban en Estados Unidos para promocionar que el paradigma ideológico de Occidente era mucho más conveniente y convincente que el paradigma ideológico que regía en la ex Unión Soviética de un Estado que acumulaba en lugar de ser el capital privado el que lo hacía. Así que ese tiempo lo viví, hoy tenemos mucha mayor acceso a la información, pero como a ustedes no se los voy a decir, la información hoy, en su sobreabundancia, desinforma más de lo que informa. Entonces, hay mucho juego con esto y con la inteligencia artificial en el medio, ya yo creo que les voy a tener que hacer reportaje a ustedes más pronto, más temprano que tarde, porque realmente ya no sé a qué tenerme con esto. Bien, y me interesa mucho esto que estás comentando de justamente la impresión que solemos tener y cómo China lo estuvo abordando a partir del año pasado o el anterior, si no me equivoco, con Era una situación donde las diferentes provincias hacían sus propias publicidades, llamando influencers a vivir a China un mes para poder mostrar la cultura. No sé si podemos hablar un poco de esto. ¿Sentimos o sentís que esto también fue una forma de China de demostrar no solo poder en esta narrativa, de decir, bueno, en estas situaciones se puede hablar así, nuestra realidad es esta, cualquier influencer te lo puede mostrar porque la mayoría eran millones y mostraban exactamente contenidos similares, pero únicos, igualmente mostrando desfiles, mostrando festivales, mostrando comidas típicas que capaz que en Occidente podemos decir, qué asco, no sé, grillo empalado o cosas que podemos considerar nosotros no agradables, pero ellos sí. Podemos considerar también esto, aunque fue, de nuevo, por cada provincia como una movida política de contrarrespuesta a la imagen que se le había puesto a China. Bueno, sí, pero creo que lo que decís es correcto, pero si cada provincia lo hizo es porque hay una política nacional. Entonces, hay una política nacional que indica un camino, y acá vamos de vuelta con lo del Estado y lo privado, hay una política nacional que indica un camino y hay fondos públicos destinados a financiar, por ejemplo, gran parte de ese soft power en el que China se está comenzando a desplegar. A China le toca una etapa en la cual se despliega por primera vez en su historia con sus intereses y sus valores sobre el resto del mundo. Lo está haciendo recién ahora. Entonces, no sería muy correcto mirar a China o evaluar a China con las mismas métricas que se lo hace a Estados Unidos, a Francia, a Gran Bretaña, los grandes hegemones y países imperiales que modelaron el funcionamiento del mundo en los últimos 300 años. Especialmente Estados Unidos lleva casi 200 años haciéndolo, Gran Bretaña un poco más, Francia también, y algunos otros países de un registro imperial que China no tuvo. Entonces, primero, yo no usaría las mismas métricas para poder decir si China hace lo mismo o no hace lo mismo, porque China está aprendiendo a hacer un montón de cosas. En ese aprendizaje no quiere que se le escape la tortuga, como les mencionaba antes, estoy tratando de ser un poco, usando un poco el lenguaje de la cancha,
porque me parece que es más claro hacerlo así. Y si bien, seguramente tenés mejor información que yo, influencers pagos por los gobiernos provinciales para que salgan con determinados tipos de información, mucho más canchera, mucho más dinámica, adaptable al interés occidental, pero diciendo todo lo mismo, bueno, te da la pauta de una fuerte homogeneidad en el discurso, pero con un instrumento del cual antes no habían hecho uso. Entonces tenés a una economía extremadamente poderosa y muy desarrollada en high-tech o en software e inteligencia artificial ahora, de vanguardia, desarrollándose en segmentos de alta tecnología donde todavía los estándares, las normas, los patrones, las regulaciones todavía no están establecidas. Entonces China la tenés disputando esos espacios de determinación de las reglas, con Occidente sin experiencia. Occidente sabe cómo hacer eso, porque las reglas del mundo en el cual estamos viviendo y sobre el cual estamos trabajando ustedes y yo ahora, es el de las reglas de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el mundo que se está resquebrajando, el que está haciendo mucho ruido y que está pidiendo a gritos que muchas de sus reglas sean modificadas. Ahí es donde China y Oriente intervienen, porque ahora tienen espaldas, tienen voz propia, se pueden explicar a sí mismos con sus propias categorías analíticas, decimos en economía. Entonces, ahora que China sale a hablar de sí misma, sobre Occidente sabe hacerlo de la única forma que sabe hacerlo, con caminos, conductas o herramientas que hasta ahora no se habían utilizado, como por ejemplo las redes sociales, como ustedes me dijeron recién, influencers, para mí también todo eso es nuevo, mecanismos de difusión de información a través de personas que tienen millones de seguidores y se ponen muy cerca del resto de la gente y se parametrizan, y se me permite, con sus costumbres y sus modos y sus formas, a lo que entendemos en Occidente. Entonces son influencers chinos que hablan perfecto inglés, pero no es para ellos, es para nosotros, es para que yo los comprenda. Incluso en castellano lo hacen bárbaro, pero como muy bien dijiste, Ana, lo hacen sobre temáticas que están bastante homogéneas, así que claramente hay una política nacional. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal al respecto? Mirá, yo estoy promoviendo que ellos sean más conocidos, me parece bárbaro que ellos se muestren tal cual creen que deben mostrarse hacia Occidente, y no que vayan solo desde aquí, tipos que buscan más seguidores, y cuenten solamente las porquerías de China sin mostrar por qué, porque le paga el gobierno norteamericano. Entonces, conviene que vaya un influencer argentino y a contarnos curiosidades, y lo bien que la pasa y lo mal que la pasa, porque esa va a ser la forma. Y por ahora son los primeros pasos en ese descubrimiento con mecanismos de comunicación que son totalmente novedosos. Porque para mí también todo esto es muy novedoso. Yo estaba con los temas de Internet en los 90, pero esto va a tanta velocidad que a mí ya me pasó totalmente por encima, y ahora tengo que recurrir a ustedes a que hagan un reel y me lo compartan, porque si no yo no voy a poder difundir este reportaje. Bueno, Gustavo, volviendo a la relación con Argentina y con América Latina, que en algún momento mencionaste y que hasta medio que lo pusiste como bandera personal incluso, siempre se habló, por lo menos hace 15, 20 años, se hablaba mucho de que Argentina crecía a tasas chinas gracias a las exportaciones que hacía China, que en ese momento, bueno, sobre todo importaban soja de Argentina en precios históricos bastante altos. Hoy en día la dinámica parece haberse invertido y esta son cifras del INDEC, un 8% aumentaron las importaciones argentinas desde China, o sea, exportaciones chinas hacia Argentina. Si bien Argentina tiene una balanza comercial que hasta ahora viene siendo positiva, sobre todo por el aumento de precios de la energía, de los commodities, tenemos balanza comercial negativa, deficitaria con China, que va en aumento, sobre todo Sí. en este último año y medio. Lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en México, incluso impuso aranceles para frenar esto y no lo pudo frenar. ¿Cómo ves la relación actual entre China y América Latina? ¿Pasamos de ser lo que les proveemos a ellos proveernos a nosotros? ¿Te preocupa esta dinámica? ¿Es virtuosa? Bueno, como al principio son varias preguntas diferentes, y también poner Latinoamérica en su conjunto no sería conveniente, porque Centroamérica tiene un tipo de respuesta política y económica
con China, que no es la misma que de Sudamérica. Por varias razones, Sudamérica, voy a tratar de ser genérico por una cuestión incluso de tiempo, que sé que estamos más cerca del final. China, cuando se despliega con sus intereses sobre Occidente, sale con sus capitales también a invertir afuera a partir del año 2002. Como dijiste recién, coincide esa etapa y la posterior inmediata con un precio muy alto de los commodities agroalimenticios, de los cuales que constituyen la canasta clásica de exportación argentina. Entonces, vamos al comercio. ¿Qué vende Argentina? ¿Qué vende Sudamérica? Bueno, vende básicamente insumos agroalimenticios y energéticos. ¿Qué demanda Sudamérica? Demanda financiamiento, demanda infraestructura y demanda tecnología. Bueno, ¿a qué no sabes cómo es la canasta de exportaciones y de importaciones china? China tiene una demanda insatisfecha de agroalimentos y de insumos energéticos y tiene oferta excedente en financiamiento, infraestructura y tecnología. Por lo tanto, entre Sudamérica y la República Popular China hay una complementariedad natural. Nosotros tenemos en abundancia y en calidad lo que ellos requieren en abundancia, en calidad, a bajo precio y mediando acuerdos de largo plazo. Por eso buscan en África y en Sudamérica socios de largo plazo, confiables, de productos agroalimenticios, insumos energéticos de calidad, y por eso quieren que los convenios o las asociaciones sean estratégicas y de tipo integral, porque así se garantizan una buena relación a futuro. Y las decisiones que toman hoy no tienen que ser modificadas en lo inmediato. Vamos al otro lado de la silla o de la mesa. Al otro lado de la mesa estamos nosotros, que cada 4 años cambiamos de gobierno y tenemos gobiernos que tienen una opinión hoy respecto de China que es bastante reactiva respecto de la opinión que teníamos antes respecto de China. Y cambiamos bastante seguido de opinión. Cuando vos hiciste mención a el alto precio de los commodities agroalimenticios que Argentina vendía, coincidió con que Argentina tuvo 12 años de una política exterior consecuente, porque fue avanzando, progresando en su relación con China. Argentina no tenía financiamiento, recuerden ustedes que habíamos declarado el default allá por el 2001, entonces Argentina tenía muy cercado su fuente de financiamiento, y entre ellos solo tenía a Venezuela y a la República Popular China. Entonces la República Popular China no solo aparece como un gran demandante de nuestros productos, sino que nos vino bárbaro porque Argentina tenía que vivir al contado, porque Argentina no tenía forma de financiar al comprador. Entonces hubo una simbiosis muy interesante con China durante esa primera parte del siglo XXI, en donde la relación comercial se intensificó mucho. Pero como bien mencionabas, ahora Argentina aumentó las importaciones, pero claramente eso no es culpa de la política exterior china, y no los voy a atacar, sino que voy a atacar la política comercial externa argentina, que me da vergüenza, porque no puede tener otra consecuencia que la destrucción del empleo nacional, el cierre de empresas argentinas, y no es culpa de la exportación china, sino es culpa de la política doméstica argentina, que permite que cualquier cosa ingrese sin pagar impuestos por eso. Se hace del mercado argentino, desplazando al productor local, destruyendo el producto nacional, creando una fortísima dependencia, haciendo que Argentina mande dinero afuera, en términos de beneficio a la empresa china, royalties, dividendos, intereses por la plata prestada, es decir, el agujero que se nos genera en la cuenta corriente del balance de pagos es cada vez mayor. Por lo tanto, los peligros potenciales para nuestra situación futura son crecientes, y por supuesto esto es una deuda a pagar que varias generaciones tenemos por delante con ya una mochila bastante pesada. Entonces, no es un momento o virtuoso o no virtuoso de la relación bilateral, sino que son las políticas neoliberales de apertura irrestricta del sector externo, en el caso de Argentina, pero también del chileno, ahora va a ser del colombiano, lo es del peruano, lo es del de Turquía, sépanlo, lo es del de Ecuador y muchas economías sudamericanas que, teniendo un buen precio de su producto de exportación, en nuestro caso ahora también
insumo energético con la materia prima petróleo, gas y los históricos agroalimentos, no solo tenemos un buen precio ahí, sino que por nuestra propia decisión de no tener producción nacional, toda esa riqueza que se genera en Argentina se va inmediatamente del país para pagar las compras de aquellas cosas que Argentina decide no hacer porque es más barato traerlas de afuera. En lugar de procurarse una política para hacer, aunque sea parte de esas cosas, dentro del territorio nacional, así la erogación de divisas sería mucho menor. El mejor camino sería interactuar con los capitales chinos, si es que de China hablamos, en territorio nacional y hacer que las inversiones de China viniesen a nuestro país y cambiasen, en lugar de comprarnos la materia prima sin transformar, nos compren la materia prima, se transforme dentro de nuestro territorio y se exporte de Argentina hacia la República Popular China un producto manufacturado o un servicio más procesado, tal que se le venda productos con un trabajo de un salario más alto y, por supuesto, los productos que se vendiesen desde Argentina serían claramente más onerosos, más caros. China se evitaría polucionar su territorio, es decir, podría hacer muchas cosas, se evitarían muchos costos y Argentina tendría más trabajo, más calidad, entrarían más divisas, pero eso tendría que ser con una política consensuada y, por supuesto, Argentina debería decidir que las cosas las quiere hacer aquí y no comprarlas hechas afuera. Por el momento, Argentina ha decidido lo contrario, así que no avisoro un futuro promisorio en lo inmediato, porque Argentina decidió traer las cosas de afuera, así que el déficit no va a tener otro futuro que seguir aumentando, lo cual es malo para la República Argentina. Bien, Gustavo, ya siguiendo con esta línea comercial y para ir finalizando el episodio, quería preguntarte a qué aspectos tendríamos que prestarle atención en los próximos meses referente a la disputa comercial y tecnológica que están llevando a cabo adelante China y Estados Unidos. Bueno, yo sigo ese tema muy de cerca y sinceramente son dos elefantes peleándose en un bazar y nosotros somos parte de los cristales que están en esa estantería. Desafortunadamente, somos convidados de piedra a esa disputa y yo no veo de qué manera nosotros podamos incidir para que las decisiones que se tomen pudiesen tener algún rasgo de conveniencia para nosotros. Como vuelvo a decirles, se trata del establecimiento de estándares y normas para el funcionamiento de la alta tecnología que va a gobernar los productos por venir, es decir, en qué idioma van a hablar las satélites, en qué idioma van a hablar las armas que están hoy matando gente en todo el mundo. No creo que Argentina tenga mucho para decir en esas instancias. Yo le prestaría atención a la discusión en tanto Estados Unidos utiliza las herramientas arancelarias para afectar los productos de nuestros competidores. Por ejemplo, en el día de ayer aumentó en forma importante los aranceles para la venta de productos desde Brasil, por ejemplo, a la República Popular, a Estados Unidos de Norteamérica, en la disputa comercial que tiene Estados Unidos con China. Ese es el origen, pero claramente la política exterior comercial norteamericana afecta a casi todos los países del mundo. Cuando Estados Unidos afecta a nuestros competidores, a la Argentina, sin que Argentina haga política al respecto, se le abre una ventana de oportunidad que es un mercado al cual un competidor acaba de ser desplazado. Entonces yo prestaría mucha atención a cuando la política comercial externa norteamericana usa los aranceles como un arma, como es lo que está haciendo en este momento, bien puede afectar los intereses de nuestros competidores, por lo tanto a Argentina se le abren oportunidades. Y de la misma manera, cuando China le devuelve la piña a Estados Unidos, reduciendo las compras que hace desde Estados Unidos de, por ejemplo, soja, carne de cerdo, carne de pollo, sorgo, harina de soja y demás, a Argentina se le abre una ventana de oportunidad
para ocupar el espacio que Estados Unidos deja. Pero hasta aquí, estos vienen siendo prenda de negociación y luego, hasta aquí, insisto, vienen revirtiendo esas decisiones en un toma y daca permanente que no permiten prácticamente que ningún país tome una medida de política comercial externa de mediano o largo plazo. Es decir, ninguna de estas instancias sería la consolidación de un nuevo mercado, sino claramente sería aprovechar una oportunidad. Está en nosotros darnos cuenta si siquiera estamos en condición de aprovechar esas oportunidades, porque en la medida que internacionalizamos nuestro comercio exterior, sucede que ni siquiera las decisiones de los acopiadores argentinos están en manos de intereses nacionales. Esto es, cuando una gran cerealera le compra al productor argentino, el productor argentino le vende el producto y la gran cerealera toma decisiones en función de su casa matriz y no en función de los intereses del gobierno argentino o de la República Argentina. Por lo tanto, que venda o no le venda a China o a la India, realmente es un problema comercial entre privados que no responden al interés nacional. Y eso, por supuesto, está dado porque el Estado argentino se ha corrido desde hace unos años en la definición de los precios testigos y de las políticas para acopiar productos que podrían ser nuestro mascarón de proa en la política comercial externa. Termino con esto, si me permiten. El mayor producto de exportación de Chile es el cobre, está en manos del Estado. El mayor producto de exportación de Bolivia y son los minerales, está en manos del Estado. El de Venezuela es el petróleo, está en manos del Estado. El de Colombia son los minerales, está en manos del Estado. En el Brasil es el mineral de hierro y está en manos del Estado, etcétera. Por lo tanto, cualquier país latinoamericano, sudamericano fundamentalmente, o en Pemex con México, que tiene que decidir su política fiscal, tiene lo que exporta como producto principal en manos de decisiones políticas. Y así decide su política fiscal, y el déficit y el superávit están en función del precio internacional de un producto que el Estado sobre el cual interviene en su producción y en su venta. Argentina no. Lo que más vende Argentina está en manos de privados. Por eso le tiene que cobrar derechos de exportación al que vende producto agroalimenticio. E increíblemente, eso en Argentina todavía se sigue discutiendo. Sorprendentemente, cuando debería ser una política de Estado, que haya derechos de exportación pagados por parte del vendedor del producto exportable al gobierno nacional, porque si no, al gobierno nacional no le quedaría otra alternativa que nacionalizar toda la venta de productos, como hubo varias décadas atrás en la política externa argentina, que sería una manera de evitar este problema que ustedes me están marcando que tenemos con China de déficit comercial. Me fui de tema, pero era importante. Bueno, Gustavo, clarísimo todo, la verdad, una clase de posgrado, y ya que estamos, ¿querés contarnos sobre el posgrado, a ver un poco a la comunidad en serio, que muchos son de la Universidad de Lanús? Sí, con muchas gracias por permitirme. Acaba de terminar hace una semana la 6ª cohorte de la carrera de especialización en estudios en China contemporánea. Son unos 13 seminarios que damos durante un año y medio, casi 3 cuatrimestres, con clases cada 15 días, los viernes a la noche en Buenos Aires, en la sede de la UMED, con quien tenemos un convenio, y los sábados en la mañana en el campus de la Universidad Nacional de Lanús. Y será de formato híbrido, es decir, tanto presencial como virtual, por eso tenemos muchos alumnos del extranjero y de las provincias de Argentina, y hace 7, va para 10 años que se lanzó. Ya tenemos 6 cohortes, ahí la pandemia nos cortó el conteo, y la 7ª cohorte se va a llamar a inscripción a fin de este año 2026 y comenzará sus clases en abril del 2027. Así que en febrero-marzo, cuando reabra la Universidad Nacional de Lanús después de las vacaciones, comienza la inscripción. Es muy económica, hay muchas becas parciales, totales, hay muchos convenios que tenemos con entidades por las cuales la gente está becada y tenemos un altísimo nivel profesional en los docentes y es muy alto también el nivel que tienen los profesionales que cursan, porque es de posgrado. En este caso, por ejemplo, tenemos postdoc de antropología y hay muchos funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica que, dado su interés en China, están haciendo el posgrado. El nivel del grupo de trabajo que hay en todas las cohortes tiene una altísima calidad profesional. Se arman unos hermosos grupos de trabajo
que durante 1 año y medio estudian juntos. Joya. Excelente. Y bueno, gracias por esta entrevista que fue como una clase gratis de 1 hora sobre China. La verdad que hablo personalmente, pero creo que tanto Ana como Sara y bueno, y probablemente toda la audiencia, súper enriquecedor. La verdad que siempre se aprende y sobre todo China, porque como decís, la información que está parcializada y también es muy difícil escuchar la opinión de, del público chino, ¿no? De los académicos chinos, por ahí Sí, sí. en un futuro tengamos un poco más de contacto, pero bueno, hoy en día es algo que es complicado, así que No, gracias por acercárnoslo. sí, sí, no. La traducción es difícil, no hablan castellano, hablan inglés. Acá esto no lo puedes hacer en inglés porque traducís mucho a tu público, no es tu público. Sí, sí, es complicado, por eso hay que laburar mucho. Hay que trabajar mucho para vincular las universidades, por ejemplo. Sí, yo Excelente, también por bueno. mi parte quería agradecerte, Gustavo, por habernos permitido analizar a China desde una perspectiva fuera de este ojo hegemónico occidental que pues Claro. muchas veces le hace daño a nuestra interpretación y concepción de otras sociedades y culturas. Mientras seamos conscientes, vamos bien. El punto es saberlo. Ana, ¿algo Gracias. más como para cerrar? No, les agradezco mucho la oportunidad. Les pido que hagan varios reels, ya que les di bastante material. Hagan varias cosas cortitas. Así las difundimos ustedes y nosotros. Les agradezco mucho su nota. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Hasta pronto.